En el video anterior hablábamos sobre las detenciones en flagrancia y sobre la forma en que se está desarrollando su control judicial. Pero hay una pregunta que considero importante. Cuando una persona detenida es puesta a disposición del Ministerio Público, ¿qué debe hacer el Ministerio Público? Porque en ocasiones pareciera que la persona llega a la sede ministerial detenida, se recibe el informe policial, se integra la carpeta y después simplemente se prepara para su presentación ante el juez de control. Pero la función del Ministerio Público es mucho más importante que eso. El Ministerio Público no debe asumir sin cuestionamiento que la detención fue legal, únicamente porque así lo hicieron constar los elementos de la policía. El artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales le impone al Ministerio Público una obligación concreta. Es decir, debe examinar inmediatamente las condiciones en las que se realizó la detención. Debe realizar su propio control de legalidad. Debe revisar qué ocurrió, cómo ocurrió, dónde ocurrió, cuándo ocurrió y cuál fue la razón jurídica por la que la policía consideró que existía un supuesto de flagrancia. Debe analizar también si los hechos narrados realmente encuadran en alguno de los supuestos que la Constitución y el Código establecen para detener a una persona sin una orden judicial. Porque la simple afirmación de que una persona fue detenida en flagrancia no convierte por sí misma la detención en legal. La flagrancia debe desprenderse de circunstancias objetivas, pero además verificables. Es decir, si el Ministerio Público advierte que la detención no se realizó conforme a la Constitución y al Código Nacional de Procedimientos Penales, el propio artículo 149 del Código le obliga a disponer la libertad inmediata de la persona. Pero el análisis no termina ahí. Una vez que la persona se encuentra a disposición del Ministerio Público, también debe analizarse si existe realmente un hecho que la ley señale como delito. No basta con recibir una narrativa de la policía. Debe examinarse el cuadro fáctico, tiempo, lugar, modo y circunstancias de ejecución. Debe determinarse si los datos disponibles permiten establecer al menos de manera inicial la existencia de un hecho con apariencia de delito. Y debe analizarse si se actualizan los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal que se le pretende atribuir a la persona detenida. Porque una persona no puede permanecer privada de su libertad únicamente porque existe una sospecha o porque los hechos fueron descritos utilizando el nombre de un delito. La calificación jurídica exige un análisis rigorista, exige identificar los hechos, exige relacionarlos con los elementos del tipo penal y exige además explicar por qué en ese momento existía una base jurídica para continuar con la investigación. Después viene una tercera cuestión. ¿Es necesario mantener a la persona privada de su libertad? El segundo párrafo del artículo 149 establece que durante el plazo de la retención, el Ministerio Público debe analizar la necesidad de esa medida. Esto es importante. La retención no debe entenderse como una consecuencia automática de la detención. Que una persona haya sido detenida no significa que necesariamente deba permanecer retenida hasta ser presentada ante el juez de control. La necesidad de la retención debe analizarse, pero además debe justificarse y esa decisión debe quedar expresada en un acuerdo debidamente fundado y motivado. Porque estamos hablando de la continuidad de una restricción a la libertad personal. El artículo 131, fracción 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que corresponde al Ministerio Público ordenar la retención de los imputados cuando resulte procedente.
pero esa atribución no es una facultad automática y mucho menos discrecional. Existe una decisión jurídica, exige una decisión jurídica sustentada en las circunstancias concretas del caso. Entonces, cuando el Ministerio Público recibe a una persona detenida, debe realizar por lo menos 3 análisis. Primero, verificar la legalidad de la detención y la existencia real de un supuesto de flagrancia. Segundo, analizar el cuadro fáctico y determinar si existe un hecho que la ley señale como delito, identificando los elementos que integran el tipo penal. Y tercero, debe justificar por qué resulta necesario mantener a la persona retenida. Estos no son simples trámites administrativos, son controles jurídicos que deben realizarse antes de que la persona sea presentada ante un juez de control. Desde la defensa, debemos revisar que estos controles realmente se hayan realizado. No basta con leer el acuerdo de retención y asumir que todo está correcto. Tenemos que preguntarnos, ¿se verificó realmente la flagrancia? ¿Se analizó el hecho concreto o solamente se repitió la narrativa de la policía? ¿Se identificaron los elementos del tipo? ¿Se explicó por qué era necesario mantener a la persona privada de su libertad? Porque el control judicial de la detención comienza en la audiencia, sí, pero la obligación del Ministerio Público de controlar la legalidad de la detención comienza desde el momento en que la persona es puesta a su disposición. Y precisamente ahí comienza también el trabajo de una defensa técnica y adecuada. En el próximo video hablaremos del acuerdo de retención y de la obligación de fundar y motivar la decisión de mantener a una persona privada de su libertad. Nos vemos en el próximo video.